Una pregunta, ¿esta sesión estaremos solo quienes vamos a hacer, digamos, los comentarios, los invitados no entrarían a ninguno de los grupos? ¿Es correcto o sí? ¿Cómo? Los invitados no entrarían a estos grupos, ¿verdad? Bueno, Es una duda para yo podrían, avisar. Ujú. si quieres que vea ese grupo específicamente, puede que sí. Pero si quieren ver el que está transmitiendo en directo en Facebook, Ah, muy bien. puede ver Ujú. ali que vamos grabar essa sessão também e luego vamos a poner en Facebook. Lo hemos puesto las tres a la vez por dificultad mismo Muy para bien. gestionarlo. Gracias, gracias, Teresa. Nada. Yo soy de Brasil, por eso a veces para entender un poco me cuesta. Bueno, eh, buenas tardes nuevamente. Yo soy Teresa. Como les dije, soy de Brasil, de la Universidad Federal de Bahía, y estaré acompañándoles como moderadora y Maritza como relatora. Vamos a iniciar el trabajo del grupo con una breve presentación de cada una de ustedes. Iniciaríamos con Rebeca, ¿puede ser? Claro que sí, déjeme ahorita comparto la pantalla. Tengo 8 minutos máximo, ¿verdad? Sí, ahora mismo, si quieres, apenas una breve presentación, cada uno. Ujú. Ah, muy bien, Laura, pues, gracias. Pues un gusto saludarles. Creo que coincidimos ya con algunos que nos tocó en otra mesa. Bueno, como mi nombre, soy Rebeca Monroy Torres, estoy adscrita a la Universidad de Guanajuato en el Campus León y soy fundadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato. Soy nutrióloga. Mucho gusto. Seguimos con Francisco. Hola, buenos días nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Francisco Herrera Tapia. Estoy adscrito al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estamos acá en Toluca, la zona centro del país, y bueno, actualmente estamos enfocados pues, en la dirección del instituto y también en actividades de investigación, y justo mis líneas tienen que ver con políticas públicas, gestión territorial y todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias a vosotros. Seguimos con Estefanía. Hola, buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Soy Estefanía y soy chef voluntaria de la oficina de Slow Food México. Y bueno, mi actividad principal es promover baluartes, vincular a chefs con productores y promover estas actividades de sostenibilidad alimentaria. Muy bien. Seguimos con Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael, soy de Campeche, soy chef, instructor, me dedico al área de investigación, soy maestro, profesor de tiempo completo en esta universidad, el Instituto Campechano, en la Escuela de Gastronomía, y me especializo en la gestión del patrimonio. Digamos que a través de la Escuela de Gastronomía se gestó el nombramiento de la cocina campechana como parte del listado del patrimonio que tenemos en nuestro estado, además de Calakmul, como la biosfera más grande de México y una de las más grandes del mundo. Y bueno, aquí especializándome en los temas sobre todo lo relacionado al patrimonio gastronómico. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Ahora agradecemos a cada una de vosotros por la presentación y damos inicio a nuestro diálogo. Cada una tendrá un tiempo de 12 minutos para su intervención y yo les avisaré cuando les falte 3 minutos.
será una sola intervención por participante. Así podríamos seguir la misma secuencia y empezar por Rebeca. Rebeca, tu audio está cerrado. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí. Gracias. Bueno, entonces, nuevamente, bueno, integrándome con esta invitación, un agradecimiento hacia un tema que me parece relevante, importante, y en mi área que estudio, la línea de investigación que tengo es nutrición ambiental y seguridad alimentaria, y en todo mi análisis desde la salud, nutrición, alimentación, es de un análisis complejo, y decidí dar un panorama general para entrar a las acciones y a las propuestas desde cada uno de los planteamientos que se realizaron. Sabemos que viene como esencia el que realmente el cocinar, desde una parte, reúne muchas esencias. Declarar que ante la conferencia no hay ningún conflicto de interés, son los diferentes logotipos de los proyectos que he emprendido. Ante una era del desarrollo sostenible, donde ya estamos a 5 años que inició esta agenda, quedan prácticamente 10 años, y dónde entrarían el papel y la relevancia de las cocinas cuando lo podemos ubicar, cuando los 17 objetivos van para ponerle fin a la pobreza, y que es un momento dado la pobreza alimentaria, uno de los ejes efectivamente que tienen con mucho deterioro y sobre todo en la parte de inequidad, para hablar de un ser humano que busca realmente cómo lograr venir a un mundo, a lo que es, por ejemplo, si hablamos en las diferentes regiones del país, en este caso para México, y si a pesar de tener acceso a los alimentos, ¿qué es la distancia abismal que queda para no conocerlos, apropiarlos, nutrirse de ellos, que sería uno de los ejes para que pasemos a la parte de salud, a la parte de derechos, en cada uno de estos que no abonaré, voy a profundizar en ellos. Entonces, ese sería como uno de los que mencionaría. En esta imagen, cuando hablamos de cocinar, y podemos tener desde diferentes escenarios, podemos ver todo el significado. Vemos todo lo que es un arte impregnado, desde inclusive la apropiación de una vestimenta, que es algo más allá, y lo que lleva a comer, qué es lo que reúne en estos espacios, las diferentes preparaciones, el diferente toque que cada autora, y hablo más hacia la mujer, porque sabemos quiénes un momento dado han sido una parte medular, y en lo que es en preparación, la convivencia y el sabor, que efectivamente estaré hablando de qué lo diferencia cuando hablamos de consumir alimentos procesados. También identificar desde el área de la salud que los instrumentos que se han utilizado en la cocina con los años se han ido cuestionando, por ejemplo, las vasijas, que en este caso hay una norma para que esté libre de plomo, pero en esa transición muchos alfareros efectivamente tuvieron muchos problemas, porque finalmente esta artesanía, como su nombre dice, ¿no? La mayoría de nosotros compramos una pieza que no solo simboliza para preparar algo, sino porque le da un valor diferente, como la olla de barro donde se solía guardar el agua, que se mantenía fresca y tenía otro sabor. Y también el detalle, la pintura, lo precioso, la imagen de lo que lleva, a veces como un adorno, pero también como un uso en la cocina. Y que al momento en que se cambió esta tecnología, veíamos cómo las ollas, el barro, tenían una durabilidad menor, se deterioraban más, y es como un momento dado esta brecha entre un instrumento que se utiliza para un arte culinario, se tuvo que estar cambiando por cuestiones tecnológicas en pigmento, y es lo que un momento dado consideraría que se agregue toda la parte toxicológica que se ha hablado con muchos de los insumos, pero también identificar cómo tener esta parte, qué decir de la leña, el humo, que se ha integrado como una parte de exposición, donde encontrábamos a muchas de las mujeres y quienes al estar encerrados en un ambiente estaba asociado como haber fumado todo el tiempo, ¿no? Por la exposición a muchos de estos compuestos que se generan.
y esto pues señalar como la parte en exposición ambiental, la parte que llevó a estar cambiando inclusive la cocina, pero no cambiar el modelo de la convivencia que llevaba a acercarse mientras se prepara la comida, que es todo lo que implica. Entonces podemos ver diferentes cocinas que también pues van reflejando otro estatus y también ver el preparar lo que conlleva, y es algo en lo que quisiera ir poniendo también en, digamos, como en reflexión. Esto pues son las preguntas que se nos compartieron para ir pasando a que en el marco que se habla de generar las políticas, hay que siempre tener de referencia nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede quedar, por ejemplo, yo en la parte de salud, cómo rescataría el tema de las cocinas, el tema de la preparación, el arte y todo lo que lleva, porque no es solo llegar y preparar, lleva toda una concepción de instrumentos específicos, porque no basta con decir quiero preparar unos tamales y también no está el recipiente adecuado, los ingredientes, el momento, la hora, la temperatura, y eso es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo a entender, qué genera el ambiente, como para un pan, en qué hora es mejor prepararlo, como cuando se preparan también, por ejemplo, la barbacoa que se hace al horno, cuando se hace en diferente, claro que tiene una razón, y eso es la parte química de la cocina, que lleva a entender y poder apropiar y rescatar. Entonces, en el artículo 4, que lo suelo citar mucho, es que en ese artículo 4 habla que toda la población, por ejemplo, para México, sería ver en otros países donde está, tenemos derecho a una alimentación nutritiva, a un ambiente sano, que podamos convivir, también recreativo, habla también de pues, tener actividad física, y sobre todo hay otra también lo que habla de apropiar y respetar lo que son, en este caso, no en este artículo, y otro lo que es hacia las prácticas culinarias de los pueblos, cómo rescatamos todo el bagaje de nuestros ancestros, de lo que va siendo de la gente originaria, que es algo en lo que yo hablaría. Las imágenes previas que puse, quisiera ir haciendo una semblanza de qué papel juega el adulto mayor. Esa población que en un momento dado tiene ya 10 años que se la ha ido relegando, rezagando por una tecnología donde las nuevas generaciones consideran que todo se encuentra en las redes. Lo que no saben las generaciones es que la experiencia, el relato, el que alguien lo viva, jamás va a ser sustituido por lo que encontramos en entornos tecnológicos, como va siendo, y esa es una parte también de acercar. Cuando se va rompiendo el origen de las cocinas, tiene también que ver por un rompimiento con el contacto con los abuelos, a esas personas que tienen un bagaje cultural y culinario y un momento dado se reemplaza. Iré poniendo alguna parte de imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, a qué hemos llegado, qué ha pasado en una alimentación que se preparaba en casa, y voy a rápidamente, a ver si me va dando el tiempo, ir relatando algunas cuestiones. ¿Qué pasaba en una relatoría con investigadores, tanto, por ejemplo, en estudios que hacemos en Guanajuato, que se hacían en Guadalajara? ¿Qué cambió un momento dado cuando empiezan los apoyos económicos? A la par llegaban la venta o el acercamiento de estos productos, que en un momento dado reflejaban o eran sinónimo de practicidad, pues de menos inclusive consumibles, ¿no? Como hablar de leña, hablar de que te dura más, por ejemplo, no gastar en lo que va siendo por ejemplo, gas o algo, porque esto simplemente lo compras, lo desechas, no tienes que lavar recipientes. Y esto es lo que fue reemplazando a un estilo de vida que llevaba como lo que yo le llamo la ley del mínimo esfuerzo, y que está asociado a la parte que le llaman sabroso, con mayor palatabilidad, y que no solamente es un mero capricho, tiene una concepción enraigada en nuestro sistema nervioso que lleva a que apropiemos estos sabores, y voy a ir poniendo a la infancia como una plataforma para apropiar hacia las nuevas generaciones todo esto que se busca. No podemos avanzar a propuestas y políticas si no estamos pensando en la plataforma más valiosa y trascendente, que es la primera infancia. La infancia sería un gran capital humano para poder ir integrando a nueva ciudadanía a la par que se trabaja con los adultos que tenemos otros estilos de vida que ha cambiado. Y es así que podemos identificar qué lleva a los indicadores de pobreza que tiene Coneval a la pobreza multidimensional, que ver que cuando se habla de acceso a la alimentación nos hemos olvidado a qué tipo de alimentación, en qué momento dado cambió, y es cuando vamos integrando dietas de moda, propuestas de moda, practicidad, que reflejan efectivamente cambio de estatus, cambio de paradigma, e insisto, y que lleva a la alimentación. Tenemos experiencia y ahorita la vemos muy reacia hacia las reformas, y sería un excelente momento para estar apropiando todo esto. La ley del etiquetado empieza a reflejar que efectivamente esta decisión del alimento procesado pues no ha sido la mejor alternativa.
que hemos dejado de pensar y replantear lo que lleva el sabor de la diversidad de alimentos que tenemos. El país tiene tanta biodiversidad, tanta variedad en sabores que lo hemos, en este caso, mutilado en degustar al momento que yo accedo a un producto desde la infancia o en cualquier momento saturado de aditivos, sal, grasa, y claro que se pierde el degustar todos estos sabores tan valiosos y tan vastos. Y nuevamente Permiso, sigo poniendo la Rebeca, parte de imagen. ¿Perdón? solo por avisarte que te 3 minutos, falta ¿verdad? 3 minutos. Sí. Gracias. Sí, muy amable, gracias, Carmen. Entonces, la parte de seguridad alimentaria, yo lo haría la apropiación desde este momento, que es decir, ¿cómo apropiamos? Me voy a ir a la parte de utilización, que esa es la parte que nosotros trabajamos, y utilización biológica es cómo logro apropiar este bagaje de sabores sensoriales que en verdad cambian un sistema inmunológico, que dan una dotación grande, inclusive placentera, de hablar hasta de endorfinas que se generan con el ejercicio, pero que también lo generan los alimentos. Un picor, por ejemplo, de una salsa, de un chile habanero, que en un momento dado dices, la gente en un momento dado desconoce que solamente si alguien tiene gastritis puede consumir el chile habanero, y que todos esos cambios que genera lo que va señalando. Entonces, lo pondría como un punto para apropiarlo desde la seguridad alimentaria. Y para irme en que efectivamente, ¿cómo hacemos cultura? Una cultura que hay que ubicar en el tiempo tiene prácticamente 30 años. Entonces, 30 años hay que recordar que cuando vamos haciendo los cambios, nos llevan ese tiempo para poder, rescatar y vincular esto. Yo hablaría desde los profesionales de la salud, que debe de estar en nuestras dietas. Los nutriólogos debe esto aparecer en las dietas para que empecemos a hablar de de alfabetización. Los espacios universitarios tendrían que estar aquí, vean todo lo que hay en las cafeterías universitarias. Tendríamos que tener nuevamente este mismo modelo de llevarlo a la parte académica, la parte de lo que va siendo cultural con la alimentación, que hemos inclusive integrado alimentos y que, bueno, no sé si llamarles alimentos que no son tan adecuados, ser alternativas en comedores de escuelas que tienen muchos problemas de alimentación, contaminación y que solo acceden a jugos, pasar efectivamente a rescatar e integrar la cocina, efectivamente, con todas estas preparaciones, los estudios que tenemos en poblaciones expuestas a arsénico, donde no hemos visto tanto impacto a la salud, es porque conservan consumo base como quelites y lo que son frijoles. Y tendríamos que esto poner la infancia en la apropiación y en políticas públicas. Los académicos, en mi caso yo como cabildera del Congreso del Estado, que he logrado acercarme a las mesas para trabajar el tema de agua y que se logró. Este es un decreto que es una realidad en el tema y cómo ir migrando. Esto sucedió para restaurantes, podemos ir trabajando en diferentes entornos. Voy a cerrar con una ficha solo de imágenes de cómo en los talleres puedes ir migrando, decidiendo preparar, ir cambiando lo procesado a qué sabe lo más local. Fue una transición de lo industrializado a lo local. Cómo integramos los quelites. Hay generaciones que le dices que es un quelite y no saben, no lo conocen. Me ha tocado conocer en las comunidades que la gente quema todo el campo porque le llaman que son hierbas o maleza, la identifican, y esto es algo muy preocupante que tenemos que trabajar. Y pasando a la complejidad, es que el cómo integramos desde la agroecología y no solamente como un sistema alimentario que parece más una justificación económica. Son algunos de los ejemplos de preparaciones. Por ejemplo, esta es la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato, un conejo preparado con frijoles de la olla. Cómo desde mis estudiantes en la universidad que estudian nutrición, cómo los integras a que esto debe estar en los nuevos menús. Y no olvidar que la memoria alimentaria no solo es un tema cultural, es también fisiológico. Todo lo que se queda en nuestros sabores y recuerdos tiene que ver de la infancia. Voy a mezclar algunos alimentos de comida morelense con guanajuatense. Mi esposo es del estado de Morelos, entonces hemos hecho una fusión. Aquí, por ejemplo, vemos los preparados de Veracruz, aquí unas galletas típicas de Morelos, aquí preparando las que hace también, por ejemplo, mi mamá hace unas enchiladas mineras, las que son típicas. Aquí, por ejemplo, mi suegra preparando unas galletas, estas son típicas de Morelos. Las gorditas cortazarenses, que a pesar de que soy nutrióloga y uno sabe el contenido de grasa, no las puedes olvidar y cómo las apropias. Este es de Sinaloa, unos obsequios de algunas estudiantes, los córicos que les llaman, y productos que se han hecho en un pequeño huerto que teníamos de lo que es de calabaza. Mi mamá preparando los productos, insisto, la apropiación en la infancia. Mis hijos aquí en la parte cómo integras, reconocer el bagaje, hacer un atole que se han olvidado, y cada uno de los diferentes que los productos, hasta los churros han cambiado, ¿no? Que teníamos de masa. Y con esto cerraría hacia la reflexión
de cómo integrar un bagaje y que tenemos muchos espacios para poder efectivamente hacer incidencia de una manera en red, porque al momento que solo hablamos de un lenguaje va a quedar un discurso muy pequeñito y hablaría que en dos sectores, infancia, adulto mayor, para apropiar toda la sabiduría y poder integrar haciendo cultura y una transición desde las políticas públicas. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Lo que hablas podría ser totalmente encuadrado en lo que pasamos en Brasil. Ali tenemos una política pública de alimentación escolar muy interesante que no sé, imagino que tú conoces, pero ahora mismo un poco estamos retrocediendo un poco. Espero un día poder hablar más contigo, que ahora tenemos claro que seguir. Claro que sí, gracias. Gracias a Seguimos ahora con el doctor Francisco. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, Teresa, un gusto estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. Me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre pues el tema de este proyecto, realmente muy interesante, con un alto componente de innovación y sobre todo muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Las cocinas iberoamericanas en el Centro, políticas públicas de cadena de valor agroalimentario. Quisiera empezar por comentar que en el caso de las políticas públicas tenemos que entender en primera instancia pues el concepto, ¿no? Las políticas públicas se dan en un régimen democrático en principio, donde requiere necesariamente de la participación ciudadana y del sector gubernamental. En el ciclo de la política pública, que va desde la formulación hasta la evaluación, que son alrededor de 7 pasos, los que convencionalmente se han aceptado, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento y sea participativa en este proceso en conjunto con el gobierno para atender problemáticas específicas o generales dependiendo del sector o territorio en el cual se esté enfocando. Comentar que están concebidas las políticas públicas para justamente atender un problema de interés general en la sociedad y justamente pues es la importancia de la alimentación, de la seguridad y la soberanía alimentaria, temas que nos interesan a todos. Ya en el sector agroalimentario, afortunadamente y después de muchos años de trabajo académico de la sociedad civil, poco a poco se empieza a abrir el tema de revisar los eslabones de las cadenas agroalimentarias e ir pensando desde el consumidor, pero también de la parte productiva desde el productor agroalimentario y con mediaciones sumamente importantes y estratégicas, y yo celebro muchísimo, la verdad es que la gente que está dedicada a la gastronomía profesionalmente hablando, cada vez se incorporan más elementos culturales, económicos, digamos, de salud de las personas, porque eso nos va a dar la integralidad del problema. Por eso me gustó mucho la invitación que me hicieron y agradezco estar aquí con ustedes. Creo que en cuanto a las preguntas que nos hacen sobre cómo las políticas públicas vienen incorporando el tema de sustentabilidad o sostenibilidad, como se le llama en otros ámbitos, es importante los logros que se han tenido a nivel del gobierno de México, a nivel de los gobiernos locales, estatales y municipales. Sin embargo, falta mucho trecho por delante. Me parece que a nivel legislativo en México, me atrevo a decir que hay muy buenas leyes a nivel mundial con un reconocimiento importante. Sin embargo, el tema que siempre nos obstruye, pues es la aplicación justamente de esas leyes. Afortunadamente, pues cada vez más se muestran más sensibles los gobiernos a estos temas y la propia presión social que hay, pues es importante. Consideramos que la sostenibilidad entra y rivaliza y genera tensiones con el tema de una alimentación más sana, que consumamos productos agroecológicos provenientes de la permacultura, de la agricultura sustentable, que son más saludables. Sin embargo, pues no perdamos de vista que hay poderes fácticos en el ambiente, corporaciones multinacionales con muchos intereses económicos en los países, en los territorios, y justamente es la dimensión política la que entra
allí para empezar a regular este tipo de situaciones, de ahí la importancia. Sin embargo, pues la lucha sigue, la sociedad civil está muy interesada en presionar en ese sentido, del lado del consumo, del lado de la producción. Nosotros como universidad, pues estamos también en esa ruta, creo que somos un elemento clave de los territorios para generar conciencia en estos temas, para generar propuestas, para incidir en políticas públicas con la autoridad moral y el conocimiento que tienen las universidades. Creo que es una beta importante que podemos aprovechar. Existen muchas dificultades también en el ámbito de la gestión institucional de estas políticas agroalimentarias y por supuesto que trastoca el tema de la alimentación en cuanto a la articulación que debería haber entre estos sectores. No podemos generar políticas públicas sin que estén en diálogo constante, por ejemplo, los ministerios o secretarías de salud con los ministerios, secretarías que tengan que ver con el sector agropecuario, por ejemplo, el educativo, ni se diga. Entonces, ahí falta mucho más comunicación, más diálogo horizontal y, por supuesto, en las bases sociales de incorporar las inquietudes de la sociedad. Me parece que cada vez toma más fuerza en el discurso de los gobiernos la revaloración del campo y creo que el COVID nos ha enseñado mucho. Si no aprendemos de esta coyuntura, pues algo vamos a hacer mal como sociedad de valorar más el campo, de apoyar al comercio local, como se ha dicho, de una mayor conciencia del consumidor, donde el consumidor debe establecer un diálogo con el productor, que debe mostrar una inquietud mayor sobre qué hay detrás de cada cocina, de cada consumo, de cada platillo típico que llevamos a nuestra mesa, la historia que hay detrás, y en ese sentido me parece que este tipo de reflexiones deben incorporarse a las políticas públicas para que haya campañas más fuertes de sensibilización al consumidor, para que tengamos consumidores pues mucho más críticos en todo sentido. Por ejemplo, se hablaba del tema legislativo, está justamente el debate hoy en México sobre la alimentación de la comida chatarra, que eufemísticamente le llamamos, y pues todo lo que hay detrás, el nuevo etiquetado. Está también el debate ya fuerte que finalmente se abrió en México sobre el uso del glifosato en la producción agropecuaria, el tema pues de todo lo que tiene que ver con antibióticos hacia la producción pecuaria y agrícola. Hay mucho cosa detrás de todo esto y creo que vamos avanzando de manera favorable como sociedad, haciendo críticas en este sentido. Respecto de cómo la gastronomía puede ser incorporada a las políticas públicas, pues hay bastante acción en ese sentido. Me parece que las instituciones culturales pueden avanzar mucho en esa ruta. El alimento no solamente es un producto, no es una mercancía, sino es todo un componente, como nos han enseñado la gente de gastronomía, que tiene un alto componente cultural, que nos da identidad, que nos da salud, que nos da vitalidad biológica, y que en ese sentido pues es muy completo este tema como para analizarse desde una sola óptica. Por ejemplo, en México tenemos productos emblemáticos nativos como el maíz, como el amaranto, como el aguacate, como los nopales, como el cacao, el tequila o el mezcal, ya productos más acabados en el ámbito de las bebidas. Y pues todo esto, pues la gente debe saber de dónde vienen las cosas, la historia, cómo es que llegamos a este punto donde desconocemos. Hablaban de los quelites hace un rato, mi colega, pues es realmente una alimentación basada en conocimientos ancestrales, prehispánicos, y que realmente se ha quedado en la historia. Muchas veces pues ya se considera estas hierbas que son muy saludables, hasta decía la colega con toda razón, como malezas, ¿no? Y se combaten desde agroquímicos, tóxicos, para poderlos quitar en ese sentido del escenario de producción agrícola, lo cual considero que es un error. En el instituto donde yo trabajo hemos estudiado mucho esto y sabemos que se está perdiendo mucho la biodiversidad, la agrobiodiversidad con este tipo de situaciones, cuando realmente lo que debemos apostar es por una diversificación de cultivos y apoyar en ese sentido el rescate de los sistemas de producción tradicionales.
Existe en ese sentido todo un potencial, me viene a la mente productos de mi estado como la barbacoa, por ejemplo, ¿no? Como los tamales, como todo esto que te da esa identidad regional que puede estarse fortaleciendo con el tema gastronómico. Claro, está haciendo innovaciones, pero en principio rescatar y aprovechar todos esos saberes que existen, ¿no? Entonces, pues todo está basado en la producción de primaria, que es lo que genera pues una gastronomía pues más identitaria en ese sentido. Entonces me parece que las estrategias pueden ser bastantes para el rescate desde la universidad, por ejemplo, los posgrados de licenciatura, posgrados y licenciatura que están avanzando justamente en el tema de la gastronomía tradicional, el turismo agroalimentario, por ejemplo, son muchos elementos que como universidad podemos apoyar desde la formación educativa. En el terreno de las instituciones y la sociedad, me parece que estas adaptaciones que se han hecho de las denominaciones de origen o todas estas indicaciones geográficas, los sellos de calidad diferenciada, pues pueden ayudar siendo cautos también y críticos en la forma en cómo pueden adaptarse al caso mexicano. Perdona, Francisco, solo por avisarte de los Sí, 3 minutos. sí, muchas gracias. Ya para ir cerrando, respecto de el tema de la inclusión en políticas públicas de estos temas de las cocinas y de la alimentación, es importante, en mi opinión, transversalizar temas estratégicos como es la perspectiva de género, que para nadie es un secreto. Los estudios que hemos realizado, por ejemplo, en esta universidad, refieren que la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades, sobre todo rurales, en las que nos enfocamos, está basada en la actividad de las mujeres y en los roles diferenciados que existen. Entonces, me parece que es un tema súper importante la perspectiva de género, obviamente la sustentabilidad y el tema de ir institucionalizando estos procesos diferenciados, agroecológicos, de comercio local que ya hemos venido diciendo, para que se reflejen en las políticas públicas. Tenemos, por ejemplo, una muy buena ley de economía social y solidaria que data de 2013 y que afortunadamente ya se está aplicando con mayor rigor y que, bueno, son de las oportunidades que tenemos como sociedad. Respecto de lo que se nos comentaba también de las demandas sociales, pues creo que hay mucho interés de la sociedad de saber más sobre los impactos en nuestra salud, por ejemplo, de los agroquímicos, del glifosato, de cómo transitar a una alimentación mucho más sana. Yo creo que está en la inquietud de la ciudadanía y eso pues debe aprovecharse este momento y los tiempos post-COVID nos dejan mucha enseñanza en ese sentido. Se nos pregunta también finalmente de qué se haría en términos de políticas públicas si uno pudiera implementar alguna. Yo enfatizaría los procesos participativos en todo el ciclo de la política pública, el tema de la perspectiva de género, el tema de la territorialidad y el tema de la sustentabilidad. Por lo tanto, esto requiere necesariamente de un enfoque transdisciplinar e intersectorial en toda la hechura de las políticas públicas. Y finalmente, pues, ¿cómo se puede comunicar todo esto? Me parece que los espacios virtuales hoy en día, pues, nos favorecen para hacer la comunicación de estas estrategias, un modelo híbrido de comunicación que combine las ventajas que nos ofrece el Internet, pero también un trabajo fuerte a nivel de terreno que implique, pues, justamente validar esos procesos participativos, tratando de articular estas cadenas o estos eslabones desde la parte de producción hasta la parte del consumidor en un diálogo constante y permanente. Y me parece que el otro medio que es fundamental y estratégico, pues tiene que ver justamente con el sistema educativo. Es ahí donde también debe de penetrar estas ideas, estos enfoques, para que desde la niñez y para que la juventud pueda ir tomando acciones desde ya y, por supuesto, avisorando un futuro que en este momento es sumamente incierto, ¿no? Y que debemos ir trabajando juntos. Bueno, pues eso sería todo, Teresa. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Muy importante esa mirada de la transversalidad de las políticas, que creo que en todos los países estamos viendo que
políticas específicas para apenas um eslabão acaba não atendendo toda a complexidade das cocinas. Muchas gracias por tu aportación. Pasamos ahora a Estefanía. ¿Está ahí ella? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bien, desde mi perspectiva como cocinera tradicional y chef, les voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Y bueno, desde los 6 años que comencé a cocinar con mi abuela, me di cuenta sobre los ingredientes, estos ingredientes locales que siempre hemos sido consumidos a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Cuando entré a la universidad, nos obligaban a comprar en supermercados. Entonces, ahí se va perdiendo la biodiversidad, la cultura y las formas de procesar los alimentos tradicionales. Entonces, creo que las políticas públicas deberían defender este derecho que debemos elegir nuestra dieta y decidir qué alimentos cultivar, porque sí hay apoyo. Acá en Chiapas hay apoyo para los agricultores, pero te obligan a usar agroquímicos, a usar las técnicas que ellos vienen a imponer, ¿no? Para poder sembrar. Y las técnicas tradicionales de los ancianos se van perdiendo. Entonces, las políticas públicas deben defender esta biodiversidad alimentaria. Y en Slow Food lo que hacemos es promover todo lo contrario, ¿no? Compras locales, rescatar técnicas tradicionales y también defendemos alimentos que están en peligro de extinción. Por ejemplo, los baluartes. Los baluartes que apoyan a los productores para que la técnica no se pierda, para que estos alimentos puedan ser conocidos por chefs, por cocineros, y son alimentos agroecológicos y que son tradicionales también, son elaborados de una forma tradicional. Entonces, se deberían proteger todas estas especies nativas, hacer una lista sobre las razas, y creo que en México no hay una lista de razas y de alimentos que sean resguardados. Entonces, también ese es un punto clave para que sea tomado en cuenta en las políticas públicas, la creación de un registro nacional de razas y especies, establecer una red nacional de agricultores que defiendan estos alimentos. Y bueno, en Mérida, Yucatán, tenemos un proyecto que estamos apoyando mucho que es un baluarte, es el cerdo pelón. Este cerdo es criado de manera agroecológica, consume vegetales, no hace un impacto, no hay un impacto a la naturaleza, ¿no? O sea, no contamina y ayuda a estas comunidades mayas a que estén bien de salud, que puedan generar ingresos de manera justa y que sigan preservando esta cultura, estos alimentos. Entonces, también sería importante las etiquetas narrativas. Las etiquetas narrativas que proponen una revolución en el mundo de la comunicación. Entonces, ¿para qué? Para que la gente también valore estos productos
y lo pague de una manera justa. Y bueno, como ejemplo, la participación de Slow Food en políticas públicas en Italia, participó en una ley que se llamó Disposiciones para la Protección y Mejora de la Biodiversidad Agrícola y Alimentaria. Este texto fue firmado por 80 diputados y bueno, pretende llenar este vacío en Italia mediante la producción, la promoción de acciones para la protección de esta diversidad animal y vegetal. Y también debería ser tomado en cuenta como ejemplo en México. Muchas de las actividades que nosotros hacemos es promover los mercados de la tierra. Y en estos mercados de la tierra van productores locales. Entonces, mi trabajo ahora, estoy aquí en Chiapas y me doy cuenta que, como decía la doctora Rebeca, que ya muchas personas no comen los quelites porque piensan que son hierbas malas, hierbas tóxicas. Y aquí estamos promoviendo el consumo de los quelites. Por ejemplo, hay un quelite que se llama hierba mora, que muchos dicen que es tóxico y dejan de consumirlo. Y les hacemos ver que no es así, que es alta en hierro, en vitaminas, incluso ha curado a personas a punto de tener leucemia, anemia, perdón. Entonces, cómo promover estos productos y no solo que vayan de la mano también con la forma de cocinarlos, la forma de cultivarlos y de preservarlos, más que nada. Entonces, en estos mercados de la tierra, vinculamos también a chefs para que conozcan y compren a productores locales y promuevan esta cocina tradicional. Ahora, ¿qué pasa con las cocineras tradicionales que muchas veces ya no quieren participar en estos eventos porque son explotadas y no son pagadas justamente? Y es lo que me he dado cuenta, por ejemplo, acá en Chiapas hay muchas cocineras tradicionales y van chefs, en Tuxtla Gutiérrez, en Copolla, hay cocineras tradicionales, van chefs de San Cristóbal, les quitan sus recetas, no les pagan, no las ponen en el libro, por ejemplo, que sacan libros, no, ni siquiera las mencionan. Entonces, y ellos se ponen la filipina de que es su receta y que lo aprendió con su abuelita. Entonces, también sería algo muy bueno hacer esta política también que proteja a las cocineras tradicionales y que sean pagadas justamente y que también sean ellas el centro de estos eventos. Y bueno, lo que hacemos en Slow Food es promover los productos, pero darle la importancia al trabajo, quienes están detrás de este trabajo, que es promover a las personas que lo hacen. Por ejemplo, el baluarte de la milpa, el baluarte de este sistema milpa, estamos apoyando un grupo de mujeres que producen tostadas y ahí también entra en el tema de género. Estamos empoderando a estas mujeres para que puedan llevar su negocio. Cuando ya nosotros se acabe este proyecto y nosotros ya no estemos a su lado, ellas puedan realizar todo desde Instagram, levantar pedidos, enviar pedidos fuera de México. Entonces, es importante también que estas mujeres se den cuenta del valor de su trabajo
y no lo vendan a un precio injusto, porque sí llegan muchos chefs y les quieren regatear. Les compran las tostadas a 2 pesos y de ahí ellas no pueden progresar. O sea, trabajan para ellos y su trabajo no es bien pagado. Entonces, es lo que nosotros le estamos mostrando, ¿no? De que su trabajo vale y que todo el trabajo que hacen es, o sea, una tostada en 8 pesos no paga el trabajo de estar ahí frente al fogón haciéndola, pero que ellas vean que sí se puede, cobrar justamente, porque un chef te vende una tostada a 90 pesos, ¿no? Y ellos le quieren dar nada más 2 pesos. Entonces, también hacer con esta etiqueta narrativa de explicar cómo se realizó, quiénes la realizan, de dónde vienen, qué técnicas usan, también apoya a que los chefs y las personas valoricen este trabajo. Entonces, lo paguen justamente. Permiso, Estefanía, que no te he avisado, pero te queda un minuto. Ok. Y bueno, también se realizan eventos como el Terra Madre indígena, donde participan cientos de jóvenes indígenas que dan a conocer su trabajo desde su comunidad. Llevan productos para que las personas los conozcan, los adquieran y se explica sobre todo este proceso que ellos hacen y cómo preservan los alimentos desde su comunidad y la cultura, la forma de prepararlos. Entonces creo que todo esto es importante y son muchos puntos también para poderlos, para tomarlos en cuenta en estas políticas públicas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Estefanía. Gracias. Muy importante el trabajo de Slow Food. Conozco un poco del trabajo en Italia y también en Brasil e incluso en México. E comparto contigo essa indignação com esse risco de expropriação que sofrem, sobretudo as mulheres, não? Que são guardianas de essas cocinas tradicionais e se não há políticas públicas que acompanham um trabalho como o de Slow Food, podemos transformar Slow Food em um escaparate para que venga gente expropriar conhecimento, não? Então, há essa necessidade dessas políticas. E comparto também contigo de nossas formações em gastronomia, em las universidades, que temos essa mentalidade, hablamos de cocina tradicional, pero en la formación acabamos promoviendo una gastronomía muy colonizada, ¿no? A partir de cocina francesa e internacional. Eso es algo que tendremos que trabajar. Muchas gracias. Gracias. Pasamos la palabra a Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Voy a tocar más o menos el tema de varias preguntas, especialmente la pregunta 2 y la pregunta 3, y al final un poco sobre la pregunta 5. Tengo una diapositiva que voy a compartir con ustedes. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí. Sí. Ok. Bien. Voy a partir sobre la cuestión que llevó a que la cocina mexicana sea patrimonio. Es importante recordar esto, sobre la temática como el patrimonio culinario se relaciona con las políticas públicas agroalimentarias.
México logró este nombramiento gracias a que la cocina tiene un bagaje histórico muy importante, como todos ya sabemos y como se ha mencionado, además de que tiene un carácter popular en el consumo de los alimentos considerados como la trilogía divina, que aunque es importante también recalcar que no solamente es el maíz, el frijol y el chile, sino están todos los productos propios de la milpa, como los mismos animales que tienen su ciclo de gestación de vida alrededor de la milpa, ¿no? Como aves, animales de caza y otros subproductos como son la calabaza y efectivamente pues los quelites que se mencionaron hace rato. Además, el punto más importante creo que me lleva a la explicación de cómo se relaciona la gastronomía desde el punto de patrimonio con las políticas públicas alimentarias, que la cocina mexicana viene en especial de una tradición religiosa mesoamericana y bueno, todo el país, sabemos, tiene diferentes culturas vivas que vienen desde la época prehispánica, ¿no? Que han seguido sobreviviendo y que se manifiestan día con día en lo que comemos y lo que disfrutamos en las mesas a diario. Creo que en especial este punto es el que nos lleva a cómo es que se relaciona la gastronomía con las políticas públicas y cómo se necesita o de qué manera la gastronomía puede aportar a la creación de políticas públicas. El punto principal parte de que hay que respetar, obviamente, toda la tradición, toda la cosmovisión y la cosmología que estas culturas, con el caso mío, estoy en Yucatán, la cultura maya, una de las culturas madres de México, pues tiene todavía en la forma de cultivar, en la forma de inclusive de hacer la recolecta y en la forma de hacer todavía incluso los sacrificios y la preparación y elaboración desde el animal hasta llevar al plato, la manera en que se cocina, en la manera en que se va a degustar, tiene todavía un simbolismo y creo que es parte importante que las políticas públicas incluyan y respeten esto. La cocina mexicana es patrimonio gracias a los modos, usos y costumbres, a las prácticas, a la cohesión social y sobre todo a la sustentabilidad. Y como parte importante de la sustentabilidad que sabemos, la gastronomía aporta desde este nombramiento que tiene la voz que se le ha empezado a dar a las cocineras, como mencionó mi compañera que me antecedió, y no solo a las cocineras, sino en general a todos los productores de México, de la cadena primaria, ¿no? De siembra, de pesca, de caza y de recolección, para que se dé a conocer no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que es el origen de la cocina mexicana. La gastronomía respeta ciclos de vida, esto es importante y no se nos puede dejar de pasar al momento de hacer una política pública que respete la alimentación. Sabemos que día con día, pues la globalización, el crecimiento mundial de la población nos exige más alimentos, pero también es importante respetar dentro de esta producción básica en lo que nos refiere al campo y al mar y otros tipos de actividades alimentarias, los ciclos de vida que por algún motivo, por alguna razón, nuestros ancestros en las culturas mesoamericanas conocían y respetaban al pie de la letra, ¿no? Inclusive, pues las ritualizaban con el grado de haberse divinizado incluso, ¿no? Como se cree y se piensa en México, somos hijos del maíz y en nuestra sangre corre atole como subproducto del maíz. Además, en estos ciclos de vida del hombre están los usos y costumbres que se refieren específicamente a las maneras en cómo se siembra y a las maneras en cómo se recolecta, a los tiempos en los que se debe de hacer, cuándo, cómo y dónde y quién lo debe de hacer. Indiscutiblemente también ligado a un proceso religioso y a un ritual o rito, indistintamente del credo que se participe o al cual se pertenezca, ¿no? Y como punto importante, hay que incluir dentro de las políticas públicas el respeto a estos usos y costumbres. El patrimonio alimentario de México está basado en sus técnicas agrícolas ancestrales que han sobrevivido, la milpa sobre todo, las dietas basadas en los microambientes. México tiene el 5º lugar, si no mal recuerdo, como uno de los países con mayor diversidad, no solo en alimentos, sino en cultura. Nuestra cultura, la alimentación, las ideas, todo lo que creemos, lo que pensamos,
alrededor del consumo de un platillo, de un producto, ¿no? Y obviamente, pues bueno, nuestros sistemas agroalimentarios. Como 4 puntos importantes en la gastronomía al momento de realizar una política pública y cómo es que se relaciona la gastronomía con estas políticas. Es importante considerar que la comida en México, desde el punto de vista del patrimonio, se clasifica de la siguiente manera. Es una comida cotidiana que tenemos como lo que consumimos el día al día, ¿no? Los productos básicos, como mencioné al principio, el chile, el frijol, el maíz, la calabaza y los subproductos. Luego también tenemos como punto importante que dentro de esta comida también existe la comida festiva, aquella que solamente se reserva para las festividades, para las bodas, para los bautizos, para todo aquello que nosotros involucre un acto social, ¿no? Sobre todo festivo. Después tenemos la clasificación de la comida medicinal, que esta es la que se reserva a cuestiones de salud, aquella que los chamanes, o en el caso de la península, los men o ishmen, son los portadores de este conocimiento. Y por último, la comida ceremonial, que forma parte fundamental del ciclo de la siembra y del ciclo de la recolecta, ¿no? Podemos encontrar rituales como el mamanchak, en el caso de la península, el ritual del solar, donde se le pide todavía permisos a los señores del monte, como se le denomina aquí en la península a los aluches o a los chaneques en otras partes de México, para poder sembrar y posteriormente poder recolectar. Esto habla sobre que la tradición de la siembra, la tradición del cultivo, es algo considerado como un ente vivo, no solamente la simple actividad de sembrar y de obtener un producto principal, en este caso sobresale el maíz, sino habla como un ente vivo que nos mantiene y nos sustenta. Las políticas públicas en México, bueno, México ha realizado importantes ajustes de fondo en este sector, fundamental para responder a las tendencias de globalización económica, de la descentralización y participación social que caracterizan los años recientes, ¿no? Y más con esta situación de la pandemia, creo que será más importante mirar hacia otras formas, hacia otros sectores y hacia otras posibilidades que puedan reequilibrar la situación no solo de salud, sino la situación a nivel económico, que no transgreda los principios de las sociedades y sumamente importante de nuestras culturas tradicionales. La introducción de una visión integral, multisectorial y territorial ha creado un nuevo ambiente de gestión y articulación intersectorial. Esto es lo que nos dice la teoría, pero en la praxis no ha sido siempre así. Las políticas públicas, desde mi proceso como chef profesional que presta un servicio de alimentos y como ahora como un chef instructor, investigador, puedo decir que sigue habiendo tristemente un eslabón de mucha separación entre lo que es la teoría y la práctica, no solo en las políticas públicas, sino en general en el respeto incluso de nuestra propia Carta Magna, ¿no? Cuando de temas específicos se habla sobre los derechos de los indígenas y sobre el derecho de las mujeres, como parte de la equidad y género, ¿no? Es importante que puntualicemos en eso. Todavía existe mucha discriminación, existe mucho abuso hacia nuestros indígenas, hacia nuestras culturas madres, y bueno, ¿qué más decir sobre el maltrato que todavía existe hacia la mujer? Y en este caso, lo que mencionó mi compañera Estefanía sobre las cocineras tradicionales. Las políticas públicas en México formulan lo siguiente o tienen como puntos principales 4 conceptos: desarrollo rural con visión territorial, integración de cadenas agroalimentarias y pesqueras como vía para la competitividad, sustentabilidad en el uso de recursos naturales, conversión productiva para adecuar el aparato de producción de las nuevas realidades de los mercados y a las vocaciones productivas regionales. En este punto es donde, debido a las exportaciones y todo lo que hacemos hacia el exterior, podemos transgredir un poco las tradiciones y las maneras de ver de cultivo, ¿no? Ahí tenemos en la foto, les presento una tradición que es la cocción en el pi o en el hueco del maíz. Como resultado obtenemos un producto que se conoce como pibinal. En México, las políticas públicas de desarrollo agroalimentario rural muestran una gran riqueza determinada por la diversidad de programas que pone en práctica el gobierno federal, no solo el actual, sino que se viene haciendo desde otros
gobiernos, aunque ha habido una modificación en el gobierno reciente a través de la 4T, como se le denomina, por la creciente descentralización de la gestión pública y de modo de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y en este punto cabe recalcar que en México todavía, para que las políticas públicas, no solo de alimentación, sino en general, puedan serse efectivas o válidas, debe de dejar de existir la diferenciación entre los gobiernos antes mencionados, porque muchas veces el gobierno federal viene de un partido, pero los estatales son de otro y el municipal es de otro. Y entonces hay un conflicto total en la dispersión de los recursos que se destinan para, en este caso, el bien seguir y llevar del desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Cuando el presidente dice algo, por ser de un partido, el gobernador dice otra cosa y el presidente municipal dice otra cosa, y si nos vamos a todavía a los gobiernos más pequeños, pues se encuentran muchos conflictos y los recursos no llegan siempre a donde tienen que llegar. Permiso. Para avisarte que falta 1 minuto. Ok. Políticas públicas, me voy a saltar este punto porque es importante señalar que en México tenemos el nombramiento, y gracias al nombramiento del patrimonio tenemos la Política Nacional Gastronómica, que aunque ha quedado como más parte de patrimonializar la cultura gastronómica, más que salvaguardar, incluye dentro de sus puntos principales el contemplar, el revalorar la dieta mexicana desde la aplicación de la riqueza natural de México y obviamente aportar hacia la cadena de producción básica. Y como reflexión, voy a mencionar esta frase de Prats que menciona que se corre el riesgo siempre de transformar las culturas locales en productos meramente comerciales, sujetos a las demandas de la industria turística o a las necesidades de representación, lo que transgrede nuestra identidad y lo que deja de ser un patrimonio y empieza a ser un producto de comercialización. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante lo que dices de la necesidad que tenemos de políticas de Estado y no de gobiernos, ¿no? Para tener una continuidad. Y también el mismo punto que tocó Francisco, de no transformar la comida apenas en mercadoría, ¿no? Que hay más cosas ahí por detrás. Bueno, ahora os iba a invitar a volver para el otro grupo, el grupo grande, que aquí hablando un poco, mientras estaban hablando, decidimos hacer el cierre todos juntos, ahí nos escuchamos todos lo que va a relatar Marisa. ¿Todo bien? Os mando el enlace por aquí para ya facilitar y nos vemos en el otro grupo. Muchas gracias. Y encantada en conoceros y escucharlos. Gracias. 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 Me gustó. Mucho gusto, Teresa. Gracias. Igualmente.